¿Recuerdan la casa del ancho de una combi? Aquel video viral con millones de reproducciones. Pues hoy recorreremos la casa del arquitecto que la diseñó. Y esta es aún más impresionante. Con tan solo 3.8 metros de frente, logró ensamblar 2 habitaciones, una altura envidiable, un rooftop con piscina e incluso un baño de vapor. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el norte de Mérida para variar un poquito a lo que les teníamos acostumbrados y estamos a punto de llegar a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa dos Zurdos. Lo primero que nos llama la atención son las medidas de esta hermosa propiedad, la cual tiene tan solo 3.8 metros de ancho, lo cual lo hace más pequeña incluso que la casa del ancho de una combi. Creo que esta sería como la casa del ancho de un Spark, teniendo una fachada que aparenta tener una casa de 2 plantas. Sin embargo, esta tiene 4 diferentes pisos, los cuales van intercalando a través de alturas intermedias entre los que se encuentran las habitaciones. Ahorita les va a quedar más claro ya que lo vean. Asimismo, incluyeron estos acabados de concreto pulido acompañados de estos tonos negros de metal que armonizan perfecto y que le dan el tono de elegancia que se va a hacer presente en toda la propiedad. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro? Antes de entrar a la propiedad, nos recibe esta cochera que, a diferencia de las casas del centro, aquí en el norte sí tenemos esa flexibilidad para poder incluirlas. Esta tiene el espacio ideal para tener un coche mediano. Tal vez si tuvieras una camioneta sería un poquito más complicado. Sin embargo, una de las ventajas de vivir en Mérida es la seguridad que te permite estacionar tu coche afuera y que es muy probable que no le pase nada. En esta área incluyeron este adocreto, el cual vemos todo alrededor y que se extiende a lo largo de esta rampa para darnos la sensación de mayor amplitud o de mayores dimensiones. Asimismo, incluyeron también estas luces indirectas, formato que se va a hacer presente en toda la propiedad. Hablando del tema de luces, el arquitecto es una persona joven que anda rondando los 30 años y que ahorita está convirtiendo su casa en una casa inteligente. Ya van a ver, se los voy a enseñar en un ratito. Asimismo, incluyeron este pasillo de 1 metro, el cual se hace presente en toda la propiedad y que sirve como pasillo de distribución para los diferentes espacios. Vamos a conocer el interior. Una vez estando tras muro, nos recibe ese pasillo de 1 metro que se respeta a lo largo de toda la propiedad. Por acá tenemos un baño de visitas que, como se imaginarán, cuando uno tiene un espacio pequeño tiene que sacarle jugo a todo. Es por eso que aquí aprovecharon el espacio que se genera por debajo de las escaleras para poner un baño de visitas. Probablemente si viene un jugador de la NBA tendría que wishar sentado. Afortunadamente en México la altura promedio es de 1,67 para hombres y de 1,56 para mujeres. En este baño incluyeron también esta meseta de mármol que armoniza perfecto con este espejo circular que lo ilumina esa tira de luz LED que me encantó. Vamos a conocer el resto de la propiedad. Por acá vemos cómo se fuga la vista gracias al cambio de alturas, en donde en esta zona incluyeron una altura y media, aproximadamente como 4 metros. En esta zona incluyeron también esta cocina estilo abierta, súper práctica y súper funcional, que nos permite convivir y ver toda el área social. Asimismo, incluyeron este granito en tonos negros que le da esa elegancia y que además armoniza muchísimo con la carpintería del mismo color. Vamos a conocer el comedor y la sala. Y a diferencia de los pisos a los que los teníamos acostumbrados, aquellos pisos de pasta, en esta propiedad incluyeron este piso de mármol negro que le dé ese tono de elegancia que además se presenta en toda la propiedad. De igual manera, incluyeron esas ventanas en todos los espacios que simulan como si fuera un tragaluz. Aprovechando que tenemos las miradas por arriba, vean cómo incluyeron este plafón que genera esta luz indirecta y que pareciera como si tuviéramos unos tragaluces allá arriba en plena golden hour, pero durante todo el día. De este lado, incluyeron esta mesa. Esta podrán ver que es bastante angosta. Esta es para 6 personas. Esto con la intención de permitir
permitir el espacio y la circulación en esta zona. Asimismo, vemos cómo es un único mueble el que compone y decora todo este espacio. En este podemos ver incluso el artefacto más completo y complejo para reproducir cualquier formato de audio. Tenemos desde viniles, por acá tenemos un cassette, tenemos también disco, Bluetooth, auxiliar. Bueno, o sea, esto tiene que ser de un milenio. De este lado incluyeron este tapete que sirve para delimitar la sala y para darle personalidad a este espacio. Si vemos y comparamos, podemos notar cómo el tamaño de la sala versus el comedor ya nos deja ver la importancia que le da el arquitecto a este espacio. Algo que aprendimos es que en espacios como este, en los que recibes a tus visitas y no tienes mucha circulación de aire, un truco para mantenerlo sanitizado es pintarlo utilizando pintura antiviral. Ya saben, por eso del COVID. Incluso es una pintura que resulta antibacterial y antihongos. Este lo puedes encontrar en cualquier color y en cualquiera de las sucursales de Pinturas Verel Sureste. Les dejamos el link para que puedan encontrar la más cercana. Continuamos con el recorrido. Algo que me parece sorprendente es que a pesar de ser una casa pequeña, lograron incluir un patio trasero. En este incluyeron este deck de madera acompañado de este muro con acabado de piedra cacheteada que además tiene la altura suficiente para protegernos del sol. Esto debido a que la casa tiene una orientación de este a oeste. Asimismo, incluyeron esta vegetación con la intención de generar un poco más de sombra y que me encantó ya que contrasta estos tonos verde con la escala de grises que tenemos adentro. Vamos a conocer el resto de la propiedad. Algo bien curioso es que utilizaron la retacería de los pisos del área común para complementar la parte de las escaleras, viendo cómo quedaron justo a las medidas perfectas y no generando desperdicio. De igual manera podemos ver acá aquellas ventanas que se hacían presente cada media altura. Vamos para arriba. Este cuarto fue pensado para la hija del arquitecto, el cual tiene unas dimensiones aproximadas de 3,5 por 3,5. Medidas perfectas para poder ya sea usar tu cama o colgar una hamaca de lado a lado. De igual manera, en este espacio incluyeron estas placas de acero que ya veíamos en la fachada y que nos ayudan a dar privacidad a este espacio a pesar de estar frente a la calle. Estas placas generan este nicho ideal para poner el escritorio en donde viene la hija del arquitecto a hacer sus obras de arte. Y amigas, amigos, ustedes saben que tanto los niños como los borrachos siempre dicen la verdad, así que miren lo que nos dejaron. Yo creo que hay que hacerles caso. No lo digo yo, lo dice ella. Así que ya saben, síganos para más contenido y aprovechen a activar las notificaciones. Continuamos. De este lado tenemos el baño que da servicio a esta habitación, en el cual nos recibe un espacio muy iluminado y esto es gracias también al tragaluz que tenemos allá arriba que sirve para dos cosas. Uno, permite la ventilación de aire en esta zona y también funge como barra en el roof que tenemos arriba. Pero no se imaginen, ahorita se los enseñamos. De este lado tenemos esta meseta de mármol acompañada también del espejo con su tira de luz LED que la hacen ver padrísimo. Y no me lo van a creer, pero las paredes nosotros jurábamos que también era algún tipo de mármol o granito. Sin embargo, nos dijo el arquitecto que este es porcelanato, una opción más económica y que también lo hace ver muy elegante. Por acá tenemos esta regadera, que estoy seguro esta no me la van a debatir, esta sí cae verdaderamente desde arriba. Continuemos con el recorrido. Por acá tenemos uno de sus espacios favoritos. Este es el closet de lavado, en el cual incluso incluyeron un ventilador ideal para esas tardes calurosas aquí en Mérida. Y por acá tenemos la recámara principal. Vamos a conocerla. Entrando a esta habitación nos da la bienvenida a la puerta del baño, el cual lograron incluir un closet vestidor gracias a la perfecta distribución y optimización del espacio, así como a la doble altura. Vengan por acá.
Esta es la cereza del pastel y creo mi parte favorita de toda la propiedad. El arquitecto selló herméticamente la regadera, incluyó una banquita en la parte de allá y se compró en internet una máquina para generar su propio baño de vapor. Imagínese venir de hacer ejercicio algún día por la noche y llegar y tomarte un baño de vapor en la comodidad de tu hogar. Está increíble. Vamos a conocer la recámara, que estoy seguro que también les va a encantar. En esta habitación incluyeron estos plafones alrededor de ella, lo cual nos permite incluir esta luz indirecta que, acompañado de los acabados de madera que tenemos allá arriba, le dan la calidez que toda habitación necesita. De este lado tenemos también este antiguo tocadiscos, el cual era propiedad del abuelo del arquitecto, que sin embargo ya no funciona, pero queda precioso como elemento decorativo. Por acá tenemos uno de mis spots favoritos, incluso bastante instagrameable. Este es un nicho que incluyó, no me lo van a creer, volado. Eso quiere decir que supera las dimensiones de toda esta habitación y de esta forma no ocupa el espacio que un sillón ocuparía. Y probablemente ya habrán notado la majestuosa cama king size que incluyeron, la cual además se ve adornada por esa enorme cabecera que integra los apagadores para toda esta habitación. Asimismo, vemos esas dos lámparas colgantes que quedan increíbles. ¿Y se acuerdan que les dije que esta era una casa inteligente? Bueno, pues chéquense esto. Alexa, apaga las luces. Alarma, alarma, intruso. Autodestrucción en 5, 4, 3. No, Alexa, soy Roger de Trasmuro. Ah, ¿qué onda, chicos? Roger, me espantaste. Qué bueno que los veo. Quería comentarte de una casa que quiero que recorren que está que te cap... Mira, tengo una idea. ¿Qué te parece si nos envías al correo de contacto@trasmuro unas fotos para que te platiquemos cómo funcionan nuestros recorridos? Perfecto, te lo mando. Por cierto, es largo, no ancho. Vamos por allá. Les guardamos el mejor spot para el final, el roof. Vamos a conocerlo. Por acá incluyeron también esas lámparas que teníamos en la recámara, pero de manera un poquito más caótica, que además quedó padrísimo. Vamos para acá. Antes de entrar al roof, tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta zona, en el cual, ¿qué creen? No se salvaron de los pisos o los mosaicos de pasta. Aquí tenemos estos mosaicos que incluyeron en la pared y que de hecho estos eran de un restaurante que cerraron y aprovecharon también para darle otra vida a los mosaicos. Y ahora sí, vamos a conocer el roof. Me encanta este espacio. A pesar de ser una casa de pequeñas dimensiones, en esta pudieron incluir incluso una piscina de aproximadamente 1,60 por 3,5 de largo. Esta incluso tiene calentador para aquellos días de frío en Mérida. La zona en la que se encuentra hace de esta piscina muy privada e incluso romántica, desde donde solo te puede ver el matador. ¿Han de escuchar unos conciertos los vecinos? Gracias al sistema de audio que tenemos por acá, en la cual puedes poner tu música favorita. ¡No me asustes! Asimismo, incluyeron esta banca ideal para sentarse unas 4 a 6 personas, en donde si le agregamos una mesa puedes duplicar incluso la capacidad. Esta es de terrazo o concreto blanco desbastado. Y por este lado incluyeron esta tarja, la cual sirve para evitar tener que bajar. Y se acuerdan que les hablé de un tragaluz en el baño de la hija del arquitecto, pues es este de acá, el cual permite la circulación de aire y también la entrada de luz. Y si están disfrutando de espacios y recorridos como este, en la cual descubrimos cómo hacen maravillas con las pocas dimensiones que se tienen, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les van a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.